empiezo por la 1B. No, pero esta era la 3, ni A, ni B, ni nada. Sí, no, tenía unas letras, L no sé qué. Tenía unas Estoy pensando que estamos a 50 minutos de que sea 4 de junio. ¿Y qué pasó el 4 de junio, Sevilla, que a ver qué pasa. Hay una vista. Lo de Caldas. Queda poco. Yo creo que mañana tampoco se va a resolver nada. Mañana lo que decían es que se iba a decidir lo de la suspensión cautelar de... Sí, eso sí es verdad. Eso sí se decide mañana. Bueno, luego puede haber recursos de un lado, sí, de seguro. otro. Sí, pero entre que salen y no, ya hay una junta extraordinaria de accionistas convocada. ¿No lo sabías, Juan? Convocada, ¿Era día no, 4 pedida. mañana? O pedida. Estoy en ello. Pedida. No sé, habiendo revuelo como lo hay, bueno, y cierto movimiento, porque es que como veo tan difícil que por ahí salga un cambio real para el Sporting, de verdad. Pero es que además como creo que están condenados a entenderse de alguna manera, no sé. Eso para ellos, tal como está el tema. Y ya no te digo cambiar SAD por club, porque eso no es que sea inviable, sino que es muy largo. Pero cambiar la manera de llevar las acciones y que sean atomizadas tampoco hace falta mucho para eso. Que el capital del Sporting tampoco es tan grande como para que eso genere muchísimo problema. Que eso es clave también. Es que además tampoco necesitas para atomizar las acciones el 100%. Con que Fernández te venda su 30%, el 30% de las acciones de Fernández son 2.100.000 euros. Divides eso entre 20.000 socios y te salen a pagar mucho menos de lo que pagas por el carnet. Te salen a pagar 100 euros. 100 euros. Y el otro 30%, o 40% es de PFEC, y el otro 30% está en manos de accionistas minoritarios. Quiere decir que si Fernández vendiera su 30%, el 60% estarían en manos de la afición. Las acciones ya estarían atomizadas. Sí, pero de ese 30% minoritario, ¿cuánto se podría reunir? ¿Por cuánto habrá perdido por ahí? Gente que ni iría, que... Hombre, ahí entraría el tema de promocionarlo bien y que la gente se sumara. No, está diciendo el 30% de los minoritarios, bueno, ¿dónde está? Claro, es que eso es difícil también reunirlos, ¿eh? ¿Dónde están los minoritarios? ¿Dónde están los ¿Quiénes son? Trae uno aquí. Sí, ¿cuántos saben? ¿Cuánta gente hay que dice? Que Sí, no mi sabrá, abuelo tenía, bueno, eso, la movida que salió en su momento. Una acción de no sé qué, no sé Yo cuánto, no sé pero que la tenía, herencia ni me las dejó en claro, ningún lado. Es que hay un tanto por ciento importante de ese 30% lo que no es normal, que debe estar se desaparecido. presentó este año el 78% del capital, puede ser, en la Junta. No lo recuerdo ahora. 70 y pico. Sí, creo que fue por ahí, pero no lo recuerdo exactamente. Es que lo que es malo para... Y lo que falta son accionistas minoritarios. Lo que es malo es que se presente, ya sea, da igual quien sea, da igual que sea de Caldas, que Fernández, que Perico Dos Palotes, se presente a una junta con casi el 90% de las acciones en su bolsillo. De las acciones no se presentó con el 90 y pico % de las casi. acciones. No. De lo que representado. De lo que representado, claro. El capital social reunido, eso, ¿no? Sí, entre del capital social, no de las acciones. El capital social que había era el 70 y pico No por se puede ciento. presentar nadie de manera que nadie le puede toser. Ah, bueno, pero no van con el 90 y pico % de las acciones. No dije 90 van con el 90 y pico % del capital social que había representado Llámalo la Junta. X, una cosa que otra. El tema es que, por ejemplo, en San Sebastián pudieron echar a Badiola. Y aquí tenemos un cortijo andaluz, nunca mejor dicho. A ver, estamos donde manda el señorito y los demás sin que agachar la cabeza. Estamos en 2013 y yo creo que tenemos bastante reciente la segunda división, aunque ya hemos pasado 4 años en primera. ¿No os acordáis? Carlos no, porque igual no estaba aquí, pero David se tiene que acordar. ¿Tú no te acuerdas cuando en 2003 esto era una ruina absoluta? Hubo que vender a Villa por lo que te dieran haciéndote un favor Solans, cosa que dijo Vegarango. ¿Tú te acuerdas que de aquella había por parte de Fernández el mensaje, no directo porque no hablaba, pero decía que no ponía un duro más, que estaba al margen de todo, que no quería saber nada? Yo recuerdo eso, tú lo recuerdas, ¿no? Permanentemente, él no ponía un duro más. Entonces, porque él no ponía un duro más ya, hubo que vender Mareo, hubo que vender a Villa, se buscaron 1000 soluciones. Puso dinero, o dicen que puso dinero, o avaló cuando se acercaba la ley concursal, ¿te acuerdas? Vino de Caldas a la Plaza 6 de Agosto con Amado, porque había que dar ese paso de las fichas, que era lo que hacía falta para poder meterte en ley concursal. Bueno, que esa es otra, esa operación cómo se hizo. Luego decían que no, porque pero fue en un arrebato de ira, Fernández dijo que lo explique porque él no puso el dinero. Algún día se sabrá algo. Pero de aquella era como diciendo, bueno, hemos hecho el último esfuerzo. En aquel esfuerzo. momento sacaron a hombros y hizo por... Vamos ahora, hombros. de aquella recuerda que decían, bueno, hemos hecho este esfuerzo, a partir de ahora el club tiene que sobrevivir solo, porque está en concursal, hay que cumplir los planes. Bien, ese escenario va a llegar, va a volver a llegar. Porque cuando no salen las cuentas, ahora vamos a vender jugadores. A ver si da para el desfase de las narices. Pero si no da, el año que viene ya no vas a vender, ya no tienes nada que vender. Salvo que subamos, que Dios quiera que subamos, pero yo no lo veo,
vamos a volver a ese escenario, el escenario en el que alguien va a tener que poner el dinero y Fernández va a decir que no lo va a poner. Normal, si lo dejó hace 10 años, no lo va a decir ahora. En ese hipotético escenario, Fernández, dueño del club, no lo compra nadie, no pone más el dinero. No lo compra nadie. Teniendo en cuenta que hasta ahora ningún directivo del Sporting ha respondido con su patrimonio, como nos dijeron en el 92 que iba a pasar, que a partir de ahora no podían andar Ni del enredando, Sporting ni de ningún porque a ningún partir equipo. de ahora no Villarreal. recuerda ningún directivo del Este fútbol que verano. esté arruinado ahora mismo. Claro, no, porque es su Dime un obligación. nombre de un directivo del fútbol que esté arruinado por haberse metido en el fútbol. Ni uno. Ni uno. Bien, dado que eso no pasa, ¿es tan utópico pensar en este escenario? Fernández, no quiero saber nada. El club es mío. Me aparto. Respaldo con mi mayoría accionarial el consejo que elijan los socios. Y los socios votan. Se presentan a unas elecciones. Se presenta Plácido si le da la gana, si cansó no sé quién que fue directivo, tú si te apetece, los de tu fe nunca decaiga si hacen una candidatura. Y ya está. Y Fernández avala ese modelo de gestión, que es un modelo de gestión que van a echar para atrás los socios en el momento que no vaya bien. Van a decir, no, que se presente otro. Es decir, no podemos volver al escenario de elecciones pese a ser sociedad anónima deportiva simplemente porque Fernández se inhibe. Pero si inhibe, que venda. Pero aunque no venda, que se inhiba. O sea, si él no va a poner dinero y el que va a optar al cargo de presidente, vicepresidente, no sé qué, no se va a comprometer con su patrimonio, que sea el que decidan los socios, que haya elecciones, punto. Sigue soñando. ¿Pero por qué no? Sigue soñando. Pero explícame por qué no. Sería un Porque placer, hombre. aún así- Lo primero, aún así- conocer aún todos los así- detalles. Primero entra el nuevo Consejo de Administración y primero una auditoría interna para saber Hombre. exactamente Ah, claro. todo lo que se ha hecho. Y entonces, pues esto no era así, esto, y ya vete a saber. Espera, entonces me olvido porque igual sale a la luz la verdad, ¿quieres decir? ¿Tú qué crees? Ah, vale. Pues entonces respóndete tú a ti mismo. Vamos, ¿de verdad lo estás diciendo creyendo que eso puede ser? Yo quiero pensar que todo está siendo correcto. Aún así, con su patrimonio responden también en los clubes, que Florentino se presentó a las elecciones del Madrid y para Pero No, y, pero tiene- eso sí. y tienen que tener una serie de patrimonio para presentarse a las elecciones. No puede presentarse cualquiera. A mí me parece una ¿qué me medida. quieres decir? ¿Que Begarango está respondiendo con su patrimonio? No, hombre, Begarango no, pero el Madrid es un club y el Es Sporting. una fórmula, sí, la Claro, Sociedad Anónima y el Deportiva, y Sporting luego al es una final sociedad están por anónima empresas. No sé, pero yo no lo veo tan... O sea, va a llegar, ese escenario va a llegar. El escenario de Fernández no quiere saber nada del club, porque ya lo vivimos. ¿Qué pensáis? ¿Que ahora el Fernández va a poner dinero y lo que falte lo pongo yo y lo que falte lo pongo yo? ¿Pero qué dinero? No. ¿Cuándo puso de verdad este hombre Bueno, dinero? sí, pero vamos a ver, si capitalizó una hipotética deuda en acciones, será que en algún lado consta que él puso dinero. Siempre en la costa. En sí. algún lado costará. Ahora, es curioso que ahora que se habla de vender el club, dice, pero hay que darme lo mío. Pero ¿cómo lo tuyo? Claro. Que tú no lo habías capitalizado. Ahí está. ¿Cuándo se te volvió a deber? Porque desde el 2006 hasta aquí se te ha vuelto a deber. ¿Dónde ¿Cómo está- puede ser si estuviste ¿y dónde- 4 años ¿y en dónde primera? está reflejado eso? No, ¿Qué pero se te debe? estuviste 4 años en primera y se te volvió a deber. ¿Cómo? Ya. Pero aparte es que hay otro detalle. José Fernández sí que pone dinero en el club, pero lo pone con un interés, como si fuera un banco, como si fuera una financiera. O sea, Radoye, arruinas ¿puesto con interés? tu propia empresa, pones dinero porque hace falta dinero debido a la lamentable gestión que hiciste. Pones dinero y encima ese dinero que tú pones de una empresa que tú ya arruinaste, hay que devolvértela con un 5% de interés. Sí, es verdad que además llama la atención porque dice al final, pues entonces sales beneficiado de esa misma operación. Yo le he preguntado a un economista, pero eso no se lo tiene que decir un economista, que es verdad que, por ejemplo, que él no puede darlo a fondo perdido como un padre no se lo puede dar a sus hijos una cantidad importante, toma, te la paso y tal, que hay que buscar una fórmula. Es verdad que a lo mejor lo que podía haber hecho era un interés del 0,01%. Claro. Bueno, no sé, claro, sí, una forma que digas, pues que no sea tan lucrativa. No sé cuál es el mínimo, ni tengo ni puñetera idea, y eso lo tendría que decir un economista. Que no se puede hacer, toma, yo te lo doy a fondo perdido, porque esos movimientos de dinero también generan sospechas de cuando te doy una cantidad tan importante. Pero es verdad, debería haber ido al mínimo interés, porque no es un banco el que te hace la operación, salvo que digas, oye, ya que lo pongo, pues encima lo quiero recuperar, porque ya que lo adelanto lo recupero, y estoy en mi derecho. Pero entonces no digas, esto me costó la vida, dinero y la salud y todo, porque no, pues de paso lo pongo y sí, pues lo recupero, porque ya que lo puse Pero yo y no lo puso otro, lo Pero recupero. lo recuperas con beneficio. Eso Claro. es, bueno, pues ¿Sabes eso. lo más triste del hipotético escenario que se ha dibujado? Que si eso pasara y hubiera elecciones, se presenta Begarango, gana. Yo creo que sí. No. Sí, Begarango tiene... Gana. Sí, Solo con los votos de la tribuna gana. sí.
Vegarango ayer, tiene... Ayer le pitaron. Da igual. Sí, bueno, lo Todavía que pasa queda. es que nosotros nos movemos Todavía en un poco, ¿no? círculo de gente que somos todos más o menos de la misma edad. Nosotros no conocimos la época de Vegarango en su época gloriosa, por lo menos. Es que Vegarango... Sería curioso, hacer una encuesta. Pero yo ¿A la creo... época en la que Pues la marcó podemos Jatrín hacer Sabadell o a para- otra? No, a la el época en muro la de que... Gijón Deportivos en Facebook. Sí, pero dirán que estamos proponiendo En la a época uno de en la- ellos. en la de- Vegarango No, fue pero sería dirigente, curioso fue saberlo, es brillante, verdad. Sería la de forma de medir el respaldo No lo podemos popular. negar. Claro. Y fue jugador y luego... ¿Cómo? Perdona. Que fue dirigente en una época buena del Sporting. Sí, en una época buena, sí. Bueno, pues para mucha gente, Claro. como dice Susana, ese es el presidente Claro, bueno del Sporting. y representa, Representa todo lo bueno a los y... mejores jugadores, claro. a la mejor época, la época dorada. Depende con quién hables, ¿eh? Sí, pero Sí, entiendo pero lo que digo, dice para un Susana. sector, Para un bueno, sector, sí. También hay otro sector Vas por la importante ciudad y que en pregunta aquella por- época se logró gracias a Ángel Viejo Feliu. Nos llaman el sindicato del crimen. Porque Sí, lo he leído ahí, me ha dado un miedo. Digo, me voy a casa, que ya por hoy está bien. Vamos a poner la música del Bueno, sí, padrino sí ahora. es verdad para- que la radio, en Mareo hay pocas radios últimamente. Bueno, Es verdad. pero suele haber ordenadores. Sí, pero las radios no las suelen encender. Suelen estar en modo off. No creas. Pero, además, hay una pregunta más allá de todo esto que estamos hablando. ¿Dónde está el dinero? Claro. Es la que se hace todo el mundo. Que eso Esa es lo que pregunta tienen que se canta. Esa es la- pregunta- Eso es lo que esa tiene- Esa es la pregunta- única en pregunta esto, que en tienen esto que y en responder. esto. ¿Por qué? Pero lo Esa explicó- pregunta lo se hizo en explicó la Amado. Junta de Sí, se Accionistas. dijo que en jugadores y luego dice... Y dijo- Jugadores y en Mareo y No, en, no y en cuela. Molinón. No En el cuela. Prado. Y en el Prado. Pero Es que esa es la pregunta. Bueno, pero La pregunta. esa pregunta, vosotros estabais, además, esa pregunta se hizo en la Junta de Sí, Accionistas. Es que no, además sí. luego salen datos ahora para justificar todas esas cosas. Lo último que leí yo fue que de las Cuevas cobraba 800.000 euros este año. Que dices, bueno, con la quita del 50%, tú sumas y da una cifra. que No, por no, la que no, ni no, mucho no, menos se no renovó cobra- Diego no Castro. cobraba el doble en primera, porque Bueno. porque Pero luego también no, esos son no tuvo quita del 50%. no, que esos Ni- son, ni él ni esos son mucho historias que también se ven. Y luego muchas veces también se da. Cada uno también tenía se- su acuerdo y también particular, se eso dan de los segundo bajan a sueldos. la mitad que va. Cuando interesa se dan los sueldos netos y cuando se interesa se dan los sueldos A mí lo que brutos. siempre Una sorprendió pregunta, últimamente Juan. fue lo del 50% del Atlético de Madrid. Yo no lo había oído en la vida. Yo tampoco. eso Es más, eso yo es recuerdo Tremendo. que en un programa de Onda Cero dije que si el Sporting vendía a Botía, tenía que darle el 50% a Barcelona y sé de uno que montó en cólera. Uy, eso, esa es otra. Y dijo que era imposible, que no, de ninguna manera, el 50% no, que no, el 20 o el 30 como mucho. Coño, y resulta que por Botía no el 50 y por De las Cuevas sí, y resulta Que que, era un jugador después que es tuyo no, ya. y después el Barça no te pide el 50, te pide el 100. Espera, que igual me quede corto. Como Es terrible. pierdan el juicio con Botía, esa es otra. Claro. Que lo perderán. Habrá que Ahora vender. lo perderán. Es que Ojalá que no además lo pierdan, el- pero si el Barça se mete en mira, eso, todo el mundo pensamos lo mismo. Pero el entonces Sport- vendrá, te vas a decir que hay que vender 3 o 4 jugadores del B. Yo creo que Una el gran parte del Sporting... sportingismo decía, joder, si salvas a Osasuna por lo menos 1.200.000 y tal, y claro, se salva a Osasuna y dices tú, bueno, ya por lo menos un poquitín para el Pero desfase, escucha, yo creo- y llega el lunes o el martes y lees que al final queda la mitad y sin descontar. No es la mitad, es la mitad de la mitad. de la mitad. Pero Eso yo creo que esa información rápidamente salen a decir, porque me salieron rápidamente, y eso es una información que sale del club para avisar y dejar claro que eso es así. Salen rápidamente a decir que es solo el 50%, porque a mí me da la sensación de que en Mario dicen, a ver si van a pensar Que no hay que vender. que hay que vender a uno menos. Claro, no. No. totalmente. A uno menos no, hay que vender a los mismos que habíamos dicho, Eso porque es. este no cuenta. Este no cuenta. Es que además yo creo, por consultado por fuera, creo que es verdad. La cuestión es que no se dijo nunca. Nunca, jamás. Pero creo que es verdad que en el contrato de las Cuevas figuraba, incluso porque había quien decía, cuando de las Cuevas se renovó no podían quitar esa cláusula. De las Cuevas y el Sporting no pueden quitar esa cláusula, porque era el Atlético de Madrid. ¿Por qué la quitáis a mis espaldas? Creo que es verdad que se lleva al 50%, pero ¿por qué no se dijo nunca? Ahora, lo que no tengo ninguna duda, porque podía no haberse dicho ahora y es ponerse en la Junta de Accionistas, bueno, pues mire, tal, ¿por qué se dice ahora? Para evitar esa idea. Ah, bueno, 1,2 por de las Cuevas, ya a la hora a lo mejor ahora ya no hay que venderlo. No, ¿cómo? Seguimos igual de mal. Si la mitad se lo lleva Hacienda y la otra mitad... Y otra, yo otra lo pregunta, debatía. ¿habrá alguna Pero denuncia tú, ¿por qué haces preguntas? de jugadores? No, porque son Al aire. preguntas... Al aire. No, pero es Claro. verdad, ¿habrá denuncias de futbolistas? ¿Desde el año pasado o de este? De los dos. De los dos. Puede ser, ¿eh? Es que hay Algunos algunos se- que se han portado... La plantilla del Sporting Algunos tienen que se han saber, rebotado. los oyentes se han portado muy bien, ¿eh? La mayoría de jugadores. Pero es que vamos a ver. Confiando, perdonando incluso. se habla- Pero no te pases, Carlitos, que acabamos de bajar el otro día. O sea, Ya estoy- el pufo es más grande todavía. Juan,
sea, estás hablando de deudas con los jugadores del año pasado, estando en primera división Pero por eso- y habiéndote ahorrado la prima de permanencia. Y les deben algunos, porque tú lo estaba sabes. presupuestado 4 millones de euros a pagar a la plantilla. Juan. Si se salvaban, no se salvaron y te lo has ahorrado. Pero si se junta ahora, que también les deben de este año, les deben la mitad del año pasado, es muchísimo dinero. Son contratos de primera en algunos casos. Una denuncia, Creo que lo que no quieren- le pagas y te lleva al pozo.